Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Soy el docente Manuel Quiroga. En este video se hablará de la media aritmética en el contexto de la estadística descriptiva. La media aritmética o promedio reparte entre todos los elementos la suma de los valores observados, dando u otorgando a cada uno de ellos exactamente el mismo valor. Esta definición es muy importante comprenderla. Cuando hablamos, por ejemplo, en un ejercicio práctico en el aula de clase, del promedio de edad de nuestros 25 estudiantes, y decimos que ese promedio de edad es 14 años, eso quiere decir que estamos poniendo como que todos los estudiantes tuvieran 14 años de edad, sin importar que haya unos que tengan más, otros que tengan menos edad, o inclusive que haya unos que tengan esos 14 años de edad. En la media aritmética, en el contexto de la estadística descriptiva, se pueden presentar dos casos. El uno sería lo que es la media aritmética simple y el otro la media aritmética ponderada. Iniciemos hablando del primer caso, que sería la media aritmética simple. Esta se aplica cuando los datos no están agrupados en frecuencia y el proceso que se debe seguir para su desarrollo es primero sumar todos los valores observados y luego se divide ese resultado, ese total, entre el número de observaciones o el número de datos. Se estudia o se analiza el siguiente problema como ejemplo de muestra. La producción de cajas de bananos mensual en una finca de la región durante los primeros 5 meses del año 2020 fue: en enero 150, febrero 300, marzo 250, abril 300 y mayo 350 cajas de bananos. Halle su promedio de producción durante estos 5 meses. Bien, siguiendo los pasos que leímos anteriormente, lo primero que se debe plantear es el proceso a realizar. Entonces tenemos aquí la suma de todos los datos, que son 5, y eso se va a dividir entre el número de meses, que precisamente corresponde a 5. A continuación, se realizan las operaciones básicas indicadas. Se realiza la suma, cuyo total es 1350, y este cociente, que es igual a 270 cajas. Siempre expreso que esto que está aquí es la solución del problema, mas no es todo. Un problema termina cuando usted redacta su respuesta, cuando da su respuesta, y esta se debe dar con la pregunta. Recuerden que la redacción de la respuesta es una de las partes más importantes de la solución de un problema. El segundo caso corresponde a la media aritmética ponderada. Este se aplica cuando los datos están agrupados en frecuencias. Y el proceso que se debe seguir es el siguiente. Primero se multiplica cada valor de la variable, o sea, de la clase, por su respectiva frecuencia. Se suman los productos obtenidos y por último se divide este resultado anterior por el número de observaciones o datos. Se estudia el siguiente problema con ejemplo. En un salón de clases hay 4 estudiantes que pesan 34 kilogramos.
5 estudiantes que pesan 28 kilogramos. 3 estudiantes que pesan 30 kilogramos. Y 9 estudiantes que pesan 32 kilogramos. Halle el promedio del peso en kilogramos de los estudiantes del salón de clase. Iniciando con el proceso leído anteriormente, entonces lo primero que se debe es plantear las operaciones a realizar. Aquí tenemos que hay 4 estudiantes que pesan 34 kilogramos, 5 estudiantes que pesan 28 kilogramos. En total son 4, 9, 12, 21 estudiantes. A continuación, se realizan entonces las operaciones básicas. En este caso, los productos, tenemos que 4 por 34 es igual a 136, y así se hace con cada uno de los demás. Y nos queda planteada esta operación, ¿sí?, en donde se realiza la suma de números naturales, que es igual a 654. Y ahora se realiza este cociente, cuyo resultado es 31,14 kilogramos. Recordamos que esta es la solución del problema y que nos queda faltando aquí la redacción de su respuesta, que es clave en la solución del problema. Como estamos hablando del promedio de peso en kilogramos, entonces estos 31,14 kilogramos se redondearon a 31 kilogramos. Este problema también se pudo resolver de la siguiente manera, realizando primero la tabulación de los datos y después de realizar esta tabulación de la información, entonces iniciar con el proceso de solución, que sería la multiplicación de cada clase por su respectiva frecuencia, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados de esos productos. Aquí mismo se aprovecha y se suma. Tenemos entonces que el otro paso a seguir es que esta suma se divide entre el total de datos, que en este caso, pues, recordamos, nos dio 31,14 kilogramos y la respectiva respuesta. Aquí hemos terminado con la parte referente a la media aritmética en el contexto de la estadística descriptiva. Hasta un próximo encuentro.